¿Me están escuchando todos bien? Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y todas a esta conferencia de CoCrea 3D Academy, Arte Digital y Tecnologías 3D, Nuevas Miradas a la Naturaleza. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, un artista digital que lo voy a presentar más adelante. Por lo pronto les quería contar un poco para qué hacemos esta conferencia hoy y qué nos trae hoy a hablar de arte digital, y cómo también podemos empezar a explorar distintas herramientas, dispositivos, eh, utilizar las tecnologías sí para reinterpretarlas, darles nuevas miradas, incorporarlas también de forma crítica y consciente. Vamos también a contarles un poco más qué es esto de CoCrea 3D, y qué es esto de CoCrea 3D Academy. Entonces, bueno, no sé si ustedes, seguramente muchos de ustedes ya sabrán qué es esto de CoCrea 3D. Nuestra misión como equipo, que es interdisciplinario, somos diseñadores, ingenieras, técnicos, también hay, yo soy periodista, economistas y otras profesiones. Nuestra misión es transformar y acelerar las formas de crear con la tecnología y sobre todo materializar las ideas de nuevas maneras, ¿no? Entonces, en ese sentido, nace CoCrea, que es una marca de innovación, hace un poco más de un año, a partir de la marca Eurodent, que Eurodent es una marca que lleva ya bastantes años en el mercado distribuyendo marcas alemanas como Forestadent, sobre todo en el área de la salud, en el área de odontología y otros sectores también del área de la salud. Y a partir hace 6 años venimos distribuyendo equipos como escáneres e impresoras 3D de marcas como Shiny, que está basado en Hangzhou, en China, que tiene varias sedes en Alemania, en Estados Unidos y bueno, en China, que es su planta de fabricación. Y entonces nace a partir de esto esta marca de innovación que busca cobijar o atender a estas necesidades tecnológicas que están surgiendo en todas las industrias, y de cómo podemos implementar escáneres e impresoras, resinas, todo el ecosistema digital para empezar a transformar nuestros procesos y nuestras creaciones. Nosotros, esta charla que nos convoca hoy hace parte de una iniciativa más grande que se llama CoCrea 3D Academy, que es una iniciativa que busca difundir las aplicaciones de las tecnologías 3D en distintas industrias. Hemos invitado a expertos, artistas, a ingenieros, bueno, a otros expertos en otras profesiones para que nos cuenten cómo están aplicando ellos las tecnologías 3D, qué procesos pueden acelerar, cómo pueden optimizar algunas de sus, digamos, manufacturas o creaciones. Y los invito a que sigan estas conferencias en nuestro canal de YouTube. Estamos como CoCrea 3D y allí están grabadas, incluyendo esta que va a quedar grabada. Están todas las conferencias que hemos hecho en esta iniciativa. Entonces, básicamente la invitación a que los visiten y puedan revisitar las conferencias. Bueno, esta conferencia que nos convoca el día de hoy, vamos a hablar un poco cómo los artistas y creadores están utilizando las tecnologías 3D y para transformar la forma de acercarnos al arte, apreciarlo, interactuar con él. Y sobre todo vamos a enfocarnos en el sector de cómo dispositivos como escáneres 3D e impresión 3D son vitales a la hora de transformar los procesos de creación y de interpretación de nuestro mundo, ¿no? Entonces, para entender un poquito más cómo funciona una herramienta de estas, cómo es el flujo digital, qué puedo hacer con ellas, vamos a hablar un poquito de los conceptos y en ese sentido le voy a dar la palabra
a nuestra diseñadora Natalia Triana. Ella es egresada de la Universidad El Bosque, trabaja con nosotros y nos va a dar un poco como el panorama de cómo utilizar estas herramientas para materializar las ideas, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, comenzaré con unos conceptos que es importante que tengamos claros, ya que los mencionaremos frecuentemente en este ecosistema 3D. Eh, Tenemos inicialmente el flujo digital, que consta de 3 etapas. La primera es el escaneo. En esta lo que haremos es digitalizar un objeto, una persona o un animal, o si tenemos una obra de arte que queramos replicar o difundir, también podemos hacerlo con ayuda de un escáner 3D. Prácticamente no hay límites en lo que queramos digitalizar y podemos realizar geometrías muy complejas con un alto nivel de detalle, que usualmente nos sería un poquito más difícil de desarrollar en un programa de modelado 3D. El siguiente paso es la edición en un programa, en un software, en el que podemos darle paso a nuestra creatividad. Eh, a nuestra creatividad o a nuestra imaginación por medio de este software de diseño o de modelado o de escultura 3D. Al digitalizar, obtendremos un archivo también. Obtendremos un archivo en diferentes formatos que también es compatible con varios programas. En estos programas podemos analizar, crear, diseñar y comunicar los conceptos que tengamos en mente con nuestras obras. También podemos como jugar con volúmenes, texturas, patrones, colores y movimientos, ya que no solo obtenemos información de color, sino también información de dimensiones con estos escáneres. Y el tercer y último paso es materializar. En este paso podemos materializar con una impresión 3D las obras de arte que nacieron a partir de la digitalización y crear adaptaciones a obras existentes. También podemos hacer que esta obra sea tangible o dejarla digital, ya que actualmente el uso de redes sociales o de portafolios digitales son de gran importancia. Y muchas veces queremos compartir creaciones y una fotografía puede como limitarnos a lo que queremos comunicar. Entonces, de esta manera, con el uso de un escaneo y un software, podemos brindarle una experiencia a los usuarios, una experiencia 360, que nos puede ayudar a que nuestra obra sea un poco más interactiva, difundirla en redes sociales, crear portafolios digitales más accesibles. Podemos hacer réplicas o variaciones, comprobaciones de dimensiones, de texturas o de algunos materiales. Es decir, que con estos 3 pasos, con el escaneo 3D, el análisis o edición de software y la impresión 3D, podemos permitir que nuestra imaginación pueda pasar al mundo digital. Algunas ventajas que podemos tener de todo este ecosistema 3D es la reducción de costos al no tener que tercerizar procesos como el prototipado, o podemos realizar infinitas exploraciones de materiales, de acabados, de geometrías complejas en tiempo récord, que usualmente pues, nos llevarían semanas. También podemos tener una fácil modificación o rediseño, ya que podemos tener el archivo en STL. Como les decía, este archivo también puede estar en diferentes formatos y podemos hacer comprobaciones, experimentar antes de fabricar. Y por último, podemos tener una diversidad en las experiencias para los usuarios, ya que al implementar nuevos escenarios como virtuales o digitales, se puede acceder de una manera más fácil a todas estas obras. Otro concepto muy importante es que es un escáner 3D. Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto y crea una nube de puntos para extrapolarlo. Esto quiere decir que recolecta datos sobre la forma, el color de lo que queremos escanear y así construye un modelo digital tridimensional. Podemos tener una gran variedad de usos y aplicaciones, como les mencionaba anteriormente. Sin embargo, más adelante vamos a ver una serie de ejemplos que hemos tenido en el área del arte con los escáneres e impresoras 3D. La diferencia que hay entre una cámara y un escáner 3D es que la cámara solo nos brinda una información de color.
En cambio, el escáner nos brinda una información geométrica, es decir, una información de dimensiones, de profundidad, de altura, de medidas exactas y con detalles también exactos y precisos. O sea, es decir, si tenemos en el mundo real una pieza de 5 centímetros, al momento de escanearla, en el archivo la vamos a ver reflejado también en 5 centímetros. Otro concepto es un escáner 3D. Podemos encontrar en el mercado una amplia variedad de escáneres, por ejemplo, en este caso los escáneres de mesa, que son muy útiles si tenemos una composición o un prototipo pequeño o miniatura. Podemos llegar a escanearlos fácilmente, o si tenemos alguna textura muy detallada que queramos replicar o algo con materiales con unos detalles muy finos que queramos escalar, lo podemos hacer también en segundos con estos escáneres. Otro tipo que podemos encontrar son los escáneres de mano, que son portátiles y son ideales para digitalizar objetos grandes, por ejemplo, una persona, el rostro, o si queremos preservar esculturas, monumentos, podemos hacerlo con estos escáneres. También explorar dimensiones o entornos para crear nuevos escenarios 3D. Lo podemos hacer en cuestión de minutos, también porque son muy precisos y rápidos, al igual que los escáneres anteriores. Y por último, contamos con las impresoras 3D. El uso de estas tecnologías en el proceso de creación y desarrollo, desde la conceptualización, la creación, la experimentación hasta la producción, nos permiten agilizar de manera significativa todas estas áreas. Se puede prototipar a bajo costo con estos equipos en poco tiempo y se puede hacer comprobaciones o iteraciones reales porque se pueden obtener acabados profesionales. Esto también permite como colocarle diferentes acabados a estos materiales, si es que así uno lo requiere. Y estos acabados finalmente son de alto detalle, sin importar como de que sean en un tamaño muy pequeño, tienen una precisión muy alta. Lo increíble de esto es que no es solo como la libertad que nos brinda en el proceso de creación, sino también las infinitas posibilidades que tenemos al momento de realizarlos. O sea, tenemos posibilidades de replicar de obras, rediseñar, adaptar, preservar, transformar alguna obra que ya tengamos, jugar un poco entre el mundo 2D y el mundo 3D y generar nuevas maneras de interactuar o crear nuevas experiencias hacia los usuarios. También podemos generar nuevas maneras de conocer y percibir el arte y hacer que estas obras sean un poco más accesibles para todos y crear una mayor difusión, pues, para todo el público. Bueno, gracias Natalia por el contexto y un poco darnos digamos, el panorama o sobre todo cómo estos equipos pueden ayudarnos a crear mejorar ciertos procesos, etcétera. ¿Ustedes me ven en este momento? ¿Me ven o no ven la cámara? Sí, yo te estoy viendo. ¿Sí? Listo, entonces voy a poner anclaje. Aquí un segundito. Ok, bueno, es que yo no me veo ahí que salgo en la cámara, pero si ustedes me ven, todo bien para seguir adelante. Entonces, bueno, como venía diciendo Natalia, estas tecnologías y dispositivos están aportando nuevas formas de crear y en el caso del arte, ya hay artistas que están aplicando el uso de las tecnologías 3D. Yo les quiero contar algunos ejemplos de los que hemos venido trabajando colaborativamente con CoCrea. Hemos invitado, por ejemplo, a artistas como Fabián Herrera. Él es un artista 3D y diseñador de la Universidad Nacional, que es también profesor de la Universidad del Bosque, y él tiene una inquietud como por representar el cuerpo, también por retratarlo, el cuerpo humano, y en uno de esos procesos, pues lo que hizo fue escanear a 10 personas con el escáner el escáner Ainscan H, para obtener los datos faciales de la persona y también un poco tener la experiencia de cómo esa persona se ve digitalizada en 3D y cómo era, digamos, esa experimentación de verse plasmado en una imagen súper hiperrealista, ¿sí? Con el escaneo
3D obtuvo pues un montón de materiales, el archivo STL, por supuesto, el OBJ, el PLY, y a partir de ese ejercicio obtuvo también, digamos, texturas, colores, todo eso para modificarlo en un archivo como se llama Cinema 4D. Él lo que hace primero es, bueno, exporta ese archivo STL, lo pasa a Cinema 4D y empieza a modificarlo, la anterior, Natalia, empieza a modificarlo pues como hacer con mallas y luego sí construye eh, otro, a partir de un software de render, construye otra nueva imagen, un software que se llama Corona. Y al final ya lo que hace es como editar esas imágenes con Photoshop, ¿sí? Esto es un proceso que nos lo cuenta Fabián Herrera mucho más en detalle en una de las conferencias que hicimos. Está subida en nuestro canal de YouTube. La invitación es a que puedan visitarlo y puedan saber un poquito más del proceso de creación de estas esculturas en 3D. Este ya es el resultado final de lo que creó, una reinterpretación de estos selfies, y al lado derecho está su selfie que él se escaneó a sí mismo. Pues lo escaneamos y él hizo como una escultura 3D y una visualización de esto, reinterpretado y también modificado con distintos softwares, ¿no? Otro de los ejemplos que tenemos, que hemos trabajado pues en colaboración a partir del trabajo de otro artista, es Juan Covelli. Juan Covelli, él es un artista digital pues muy reconocido en el campo de las artes visuales. Él ahorita es director de artes plásticas en la Universidad del Bosque, y él lo que explora es digamos, el potencial de las tecnologías como el escaneo, el modelado, la impresión y la fotogrametría para entablar nuevas relaciones con la tecnología, el patrimonio, la arqueología, y digamos que empezar a pensar en procesos y prácticas decoloniales en la era digital. En este caso, él tiene un proyecto muy interesante que se llama Los Caídos 3D Sculpture Pack, que es como básicamente a partir de todos los caídos o los monumentos derribados durante el paro nacional, muchos de esos los escaneó, pero básicamente lo que hizo fue digitalizarlos, pero con procesos de fotogrametría, para tener como una biblioteca digital de estas esculturas y de estos monumentos, y empezarlos a vender o a circular como NFTs. Uno de los proyectos que tuvimos digamos, la posibilidad de trabajar conjuntamente fue el escaneo de esta escultura que ven aquí a mano derecha, que es José Ignacio de Márquez. Ese fue un presidente, o el segundo presidente de la Nueva Gran Colombia, y es una escultura de bronce que durante la toma del Palacio de Justicia, siguiente Natalia, por favor, durante la toma del Palacio de Justicia, miren, si lo ven aquí, a mano izquierda estaba así, se veía en la toma del Palacio de Justicia, sobrevivió, digamos, a los ataques, pero cuando lo transportaron a las bodegas del palacio, perdió su cabeza, y esta escultura está en el Museo Nacional. Fuimos a escanearlo al Museo Nacional y obtuvimos el archivo STL de forma muy precisa, si ven acá en 3D, pues de esta escultura. Y básicamente lo que quería hacer, esta sí no la va a convertir en NFT, pero la va a volver como, la va a volver a fabricar a través de CNC, o sea, va a ser un molde en CNC y lo vaciará con bioplásticos, y esa escultura pues se va a materializar en un tipo de material que se va a deteriorar con el tiempo, y eso como que él lo que quiere es como pensar en esa idea de monumento, pero que se va deteriorando y que va cambiando y se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces es muy interesante este proyecto. También está, aquí está a mano izquierda el proceso de escaneo de la pieza. Si quieres ponerle play, Natalia.
Bueno, creo que se paró. Ok. Más adelante está el proceso ya un artesano. Como les decía, vayan a YouTube, ahí está el proceso que nos cuenta Juan Covelli de todo el proyecto de Sculpture Pack y de otros proyectos que ha hecho con fotogrametría, escaneo, impresión 3D. Otro proceso interesante es de un artesano que se llama, es un artesano de Medellín, que está, pues es un artesano y escultor 3D, que lo que hizo fue escanear una pieza con el Ainscan H para hacer un prototipo y crear varias versiones de esta escultura que escaneó, que se ve ahí, para crear varios prototipos y hacer como en pequeña escala para venderlos y financiar la gran escultura de bronce que va a donar al Vaticano. Es un artesano que va a donar esta escultura que se llama Rituales de Reconciliación, y bueno, es como una forma también de materializar una idea a partir del escaneo, y después se lleva a la impresión 3D. Este prototipo lo pudo imprimir en la impresora Flashboard, que nosotros también tenemos a la venta, con un tipo de resina líquida. Digamos que se ahorró en modelado y prototipado muchísimo tiempo, y lo escaló pues al tamaño que quiso, y ya tuvo ese producto final, que es como, y lo puede hacer el molde de esta escultura y fundirlo, etcétera. Es como una forma de acelerar ese proceso. Ahora sí, tenemos nuestro plato fuerte con Álvaro Rodríguez Badel, que es artista colombiano, egresado de la Universidad de los Andes. Su trabajo explora cómo los procesos lógicos y computacionales entienden el mundo que nos rodea. Una de las preguntas que guía su trabajo como artista es cómo la tecnología puede apreciar y representar la naturaleza, crear nuevas relaciones, nuevas formas de interpretarla. Entonces, para esto, Álvaro representa el mundo natural a partir de tecnologías como la fotogrametría y dispositivos digitales, y crea como unas nuevas paradigmas estéticos que desafían como esa manera, digamos, más usual de cómo percibimos la realidad. Entonces, su trabajo lo ha exhibido pues en varias galerías, como por ejemplo la Galería El Cometa, CGR Galería, la Alianza Francesa, la Feria del Millón, la Feria Internacional del Libro, bueno, entre otros, el Festival Real Mix, entre otras galerías y exposiciones. Entonces yo creo que así, ahora sí le vamos a dar la palabra a Álvaro. Nosotros hicimos un escaneo de esta plantica de coca y él les va a contar el proceso, y también les va a hablar de todo su proceso artístico y cómo está aplicando las tecnologías 3D. Bienvenido, Álvaro, un placer tenerte aquí en CoCrea. Hola, hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola. Y buenas tardes para todos. Gracias por el espacio, por la invitación. Eh, Gracias a ti por venir y mostrarnos tu trabajo. Entonces, si quieres, adelante con tu presentación, la puedes, no sé si le damos, a ver, te voy a dar, ya te voy a anclaje. ahí, ahí en teoría creo que ya está. Sí, ya te vemos. Bueno, pues no, primero que todo, muy útil la introducción. Muy interesante ver cómo diferentes artistas nos aproximamos a la misma tecnología, pero pues con intereses diferentes, ¿no? Eso es un poquito como el chiste de esta tecnología, que la verdad abre muchos campos y muchas maneras como de ver inquietudes y solucionar problemas pues de diferentes maneras, ¿no? En mi caso, pues, yo llevo como unos ya 6 años viendo cómo esta tecnología pues puede crear imágenes diferentes sobre la naturaleza, sobre diferentes ecosistemas. Entonces, bueno, pues precisamente como yo empecé hace como unos 6 años, entonces me tocó empezar como con lo que tenía y con lo que funcionaba en su momento. Entonces, básicamente, pues empecé con la fotogrametría, que es una técnica, digamos, mucho más complicada y mucho más demorada que pues, las que ustedes usan con los escáneres 3D, ¿no? Lo que uno tiene que hacer ahí es tomar muchísimas fotos de un objeto desde diferentes ángulos, y luego esas fotografías, pues un programa en un computador
se demora un montón de tiempo como en procesar esa información y termina obteniendo un modelo 3D. Pero uno de los retos y como los intereses míos de hacerlo con naturaleza es que la naturaleza, sobre todo cuando es como muy tupida o tiene mucha vegetación, es muy difícil de escanearla, o sea, no es como el lugar ideal para escanear. Y eso, digamos que conceptualmente, pues a mí me interesó un montón. Digamos que la primera serie que hice, no la hice solo, la hice con Juan David Figueroa y Carlos Serrano. En ese momento, en el 2017, trabajábamos los tres, teníamos como un colectivo acá en Bogotá, se llamaba el colectivo Más Play, y empezamos trabajando con el desierto de la Tatacoa. Ahí nos interesaba, pues primero explorar la tecnología, porque era algo como que no nos habían enseñado en ningún lugar, ¿cierto? Lo aprendíamos como en foros o tutoriales de YouTube o como aprendiéndolo mientras lo íbamos haciendo. Y decidimos escoger la Tatacoa, pues porque ese sí es un lugar como ideal para escanearlo, o sea, iba a ser relativamente sencillo de escanear porque no tiene tanta vegetación, precisamente como es un desierto, pues la montaña iba a estar destapada, ¿no? Y nos interesaba pensar el lugar o pues el desierto de la Tatacoa como un lugar que alguna vez fue un bosque. Eso es el desierto de la Tatacoa, eso estuvo, digamos que, pues era un bosque tropical en algún momento y por condiciones climáticas pues cambió, digamos que no por el cambio climático como lo conocemos, sino por el flujo normal como el clima en la Tierra se terminó secando. Entonces cuando uno vaya y lo visita pues se da cuenta que los ríos, pues es evidente dónde estaban los ríos, pero ahora están secos. Y lo que queríamos un poquito hacer con ese proyecto era visibilizar esos lugares por donde pasaba el agua porque al tener la montaña pues limpia y escanearla, pues eso iba a pasar. Y un poquito eso es lo que se puede ver en estas imágenes. Y aquí como que me voy a algo de lo que decías tú, Natalia, como que una de las motivaciones de utilizar esta tecnología es que pues una fotografía nos limita, ¿no? Una fotografía, por más de que nosotros como sociedad le damos un valor como muy importante, o sea, cuando vemos una imagen fotográfica, asumimos que eso es una realidad. La imagen fotográfica tiene muchas limitaciones y por mucho tiempo, incluso en la tradición artística, pues la imagen fotográfica pues cambió la historia del arte, ¿no? Como que antes la gente pues hacía pinturas de paisaje porque no existía la fotografía y luego con el nacimiento de la fotografía pues el arte tuvo que reinventárselo y volverse más abstracto, conceptual, en fin, como que mutó mucho. Pero para mí, pues siento que en este momento como en el que estamos viviendo con estos avances tecnológicos y con estas nuevas tecnologías, algo similar está pasando en el sentido en el que, por más de que estamos documentando algo real a través de nuevas tecnologías, pues nunca estamos documentando completamente la verdad o la realidad es un poquito más infinita que el documento como tal, como que el escanear a mí me ha llevado a pensar que la imagen fotográfica o la imagen en general hay que como que quitarle lentamente un poquito el valor y nos sirve es como una herramienta para relacionarnos de nuevo como con la realidad o con el tema que estamos tratando pues de una manera diferente. Entonces en este caso nosotros empezamos haciendo como estos escaneos y realmente era muy paso a paso como lo íbamos logrando tanto sacar los primeros renders como lograr que se vieran, por ejemplo, en este caso en blanco y negro. En este momento no sabíamos cómo texturizar bien esos modelos 3D que obteníamos del proceso, entonces estos son en blanco y negro precisamente porque solamente teníamos como la geometría o el wireframe, se llama como la malla 3D, no teníamos o no sabíamos cómo texturizarlo, cómo usar un material que podíamos explotar del programa para pues, tener la información del color, pero eso resultó siendo interesante también porque uno al no tener color, en este caso, pues como que la escala se pierde muchísimo. Estas son montañas que si uno las ve así, pues puede creer que son muy grandes, pero la verdad, el desierto de la Tatacoa tiene montañas que tienen máximo 5 metros de alto, solo que como esto es un escaneo 3D, entonces pues hacíamos el escaneo y luego la cámara estaba o desde arriba o desde muy abajo, y como no tiene color, pues la perspectiva cambia por completo. Esto era como también una investigación muy estética para entender la tecnología y ver cómo realmente es que esa malla 3D se estaba creando, ¿no? dentro del software. Y aquí es muy interesante ver que empiezan a aparecer relaciones como entre el mundo binario, ¿cierto?, de los computadores, el mundo orgánico de la naturaleza, porque el computador lo que está haciendo es representando a partir de líneas que juntan unos puntos digamos, un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Y estos puntos pues son completamente geométricos, ¿cierto? Son muy matemáticos, pero terminan generando formas, digamos, fractálicas, similares a las que suceden en la naturaleza. Entonces ahí solo como
como una idea que tuvimos como al desarrollar este proyecto es que si bien en muchos casos entendemos los computadores como algo como artificial o sintético que es diferente del mundo real o diferente del mundo natural, pues no lo son. Realmente los computadores terminan siendo, son como extensiones de nuestra propia existencia, que están completamente conectadas a la naturaleza porque están hechos de materiales naturales, cierto, pues diferentes elementos químicos que los componen, diferentes como corrientes eléctricas también que son naturales, que terminan haciendo que los computadores y pues todo el hardware que usamos en el día a día, pues dentro como de mi manera de relacionarme con él, lo entiendo como algo que es natural. Entonces ahí empiezo a relacionar como esta tecnología 3D con la naturaleza, sintiendo que son un poquito lo mismo, ¿no? Como que nunca podemos abstraernos pues, de nuestra realidad pensando que algunas cosas son completamente digitales o completamente naturales. Ya vivimos en un mundo que está completamente conectado y me gusta pensar la tecnología como algo que también es natural, ¿no? Estas son más imágenes como pues, de este proyecto donde también, como les digo, pues se siguen evidenciando como estos fractales que componían la imagen, fractales que son completamente geométricos. Y eso pues es una imagen de cómo se ve el desierto. Entonces pues obviamente lo que logramos fue como un proceso de abstracción completo. Uno podría creer que esas montañas pues son de cualquier otro lugar porque no está el color, porque la perspectiva se pierde. Eso también es interesante pensarlo porque la naturaleza pues todo el tiempo se está replicando, ¿no? A lo largo como de todo el planeta. Se está replicando y va cambiando y va teniendo como sus pequeñas diferencias entre cada uno de los ecosistemas, pero nace como de unas ciertas reglas, digamos, que se repiten a lo largo de los diferentes ecosistemas. El segundo proyecto lo hicimos en el Cerro del Tablazo en Subachoque. Esto ya es 2019. Y este lugar nos interesó porque es un lugar que todo el tiempo está cubierto de nubes. Digamos que una montaña con una caída muy grande. Entonces recibe toda la humedad y todo el vapor que viene como del valle del río Magdalena. Entonces es una montaña que a simple vista pues no podemos ver. Y por eso nos interesó pues ir a escanearla. Entonces lo que hacíamos es que volábamos un dron y cada vez que la montaña se iba despejando de a poquitos, pues le íbamos tomando las fotografías para en últimas poder armar como este gran modelo 3D. Esto de nuevo juega un montón como con la escala, pero en los cálculos que hicimos, esta imagen de largo podría tener casi unos 12 kilómetros de ancho, ¿cierto? Entonces es una montaña gigante que de nuevo pues está como construida a partir de esos triángulos. Me imagino que en la transmisión no se alcanza a ver eso muy bien. Eso es una imagen que tiene por ahí unos 35.000 píxeles, entonces eso es una cosa también muy interesante que nos permitía la tecnología y es que los limitantes como de resolución de las cámaras pues un poquito ya no existen como al no tener esos escaneos 3D porque es en el programa 3D en el que uno escoge como la resolución final a la que se va a renderizar la imagen y eso también permite unos juegos como con los sistemas de impresión en papel o los sistemas de impresión 3D también, como que uno tiene muchísimo más control sobre la densidad y sobre la calidad de la imagen. De nuevo, esta es una imagen gigante que aquí en la pantalla pues no se alcanza a apreciar, pero esta obra terminó siendo pues impresa y tenía como 2,5 metros de ancho por 1,20 m más o menos de alto y jugaba pues con la percepción porque uno al ver la imagen desde lejos pues de nuevo no veía los triángulos, pero a medida que te vas acercando empiezas a descubrirla de una manera diferente. Y aquí también jugábamos como con la idea de no tener color, en este caso sí como por una decisión estética, digamos que aquí ya sabíamos cómo texturizar un modelo 3D, ahorita les muestro unas imágenes texturizadas, pero bueno, la idea acá era como develar esta montaña que era imposible verla a simple vista y develársela pues a la gente o a la comunidad del pueblo. Entonces hicimos una exposición en una galería ahí en Subachoque, nos dieron un espacio como un mes para montar la expo. Estas son las imágenes de esta misma nube de puntos pero texturizada, entonces aquí ya no están como las líneas que juntan los puntos, sino solamente esta nube de puntos. Ese es el título pues, de la exposición, Puntos en la Nube. Aquí también de nuevo jugamos como con la percepción porque aquí estamos viendo como a través de la montaña, o sea, hay puntos que están como al fondo y hay puntos que están más adelante, entonces se vuelve como una montaña medio traslúcida. Y lo que uno puede entender como luz, en realidad no es luz, sino que es como densidad de puntos. Entonces está jugando todo el tiempo como con la idea de percepción, la obra. Esta es la misma montaña, digamos, pero con una textura blanca
y iluminada desde varios ángulos. Entonces, de nuevo, es como una abstracción que se le hace como al ecosistema, ¿no? Para verlo, en este caso, pues todo pintado de blanco, como si la nube fuera parte de ella, digamos, era un poquito lo que pensábamos al hacer esta pieza. Y estas son fotos pues, de lo que fue la expo, entonces pues, fue interesante que la gente allá pudo como relacionarse de nuevo con una montaña que todo el mundo conocía, pero que nunca habían podido ver. Entonces, pues estas tecnologías, digamos que nos permitieron lograr eso. En esta expo pues teníamos una piecita, como pueden ver ahí como para unas gafas de realidad virtual, que también pues desde el inicio a mí me pareció muy interesante entender un registro medio fotográfico que uno hace de un ecosistema, pero que tiene como muchas salidas. Entonces, uno puede transportar al público a través de estos dispositivos como la realidad virtual, como a que se sientan dentro, ¿no? De estos ecosistemas. Entonces, no solamente lo estoy viendo como en un cuadro o en una imagen bidimensional o en una imagen tridimensional, sino que también me puedo teletransportar al espacio y sentirme ahí adentro, que es algo que completamente, pues que cambia la percepción, ¿no? Y la relación que uno tiene como con esos diferentes ecosistemas. Aquí hay foticos como del lugar, eso es como para, de nuevo, como les mostré la foto de la Tatacoa, como que se hagan una idea de cómo se ve en una fotografía el lugar, que comparen como con cómo se ve en la obra. Esto de nuevo es otra foto ahí del lugar todo el tiempo, pues sí, está así como cubierto de nubes. Nos demoramos varios días como en lograr tomar todas las fotos esperando como a que se despejara. Y aquí pues traje como un textico que escribimos como con un compañero para la exposición, que habla un poco como de lo que les contaba, pero también me parece importante, pues dentro del arte llegar al texto siempre, ¿no? Como que están las imágenes, pero en los textos es donde uno termina de plasmar un poquito las ideas. Sin duda las imágenes son como la obra finalizada, pero la manera como uno se relaciona con la obra, pues para mí es como donde el arte termina pasando, ¿no? Entonces, es medio largo el texto, pero pues lo voy a leer. Hay una montaña de imágenes de las montañas. De hecho, uno llegaría a pensar que ya vio suficientes paredes de piedra. Puntos en la nube, sin embargo, plantea que, más allá y más acá de las montañas de grabados, pinturas y fotos de montañas, aún habría cosas que nos faltan por ver, por pensar. El Cerro del Tablazo, en la sabana de Cundinamarca, no es solo frontera biogeográfica donde vienen a formarse nubes de las aguas que ascienden desde el valle del río Magdalena. Es un territorio más allá de nuestra visión, un espacio nebuloso para el pensamiento. En parte, el juego de palabras que ofrece el título de la exposición en relación con los point clouds o nubes de puntos es la invitación directa a pensar en las formas en las que concebimos un paisaje en tiempos de enormes flujos de información y gráficas computarizadas. En últimas, esta serie de piezas son varias interfaces de entrada a un nuevo régimen de visión, uno en el que la nube, como metáfora ingenua de un acervo colectivo de datos, apunta justamente a lo oscuro de las mediaciones de la experiencia humana contemporánea. Nos obliga a considerar un nuevo realismo para la producción de sentidos a partir de estímulos visuales algorítmicos. Entonces, bueno, es un texto que construimos ahí con Nicolás, que era el texto pues, de introducción a la exposición. Y luego de trabajar con el Cerro pues, del Tablazo fue hecho que nos fuimos para Chingaza. Esos 2 años después, aquí nos dieron un espacio de exposición en la Galería La Cometa. Entonces queríamos hablar de un lugar pues que le hablara, en este caso, pues ya a un público bogotano. Escogimos Chingaza pues porque es el lugar que un poquito le da vida a Bogotá en el sentido en que es un ecosistema que está filtrando y purificando el agua todo el tiempo. Es una fábrica de agua que tenemos pues acá muy cerca, que de nuevo muy poca gente como que conoce realmente, pero que casi que rodea toda la ciudad y es supremamente importante como pues, sí, en el ciclo del agua. Y aquí decidimos ya no solamente enfocarnos como en el paisaje en macro, digamos, no solamente en las montañas, sino que empezamos a hacer escaneos 3D pues también de la flora, ¿no? Un poquito de los lugares. Y aquí de nuevo nos interesaba muchísimo el flujo del agua, como se puede ver en esta imagen y como pasa como en cualquier escaneo 3D, supongo yo, es que el agua como es una entidad que está constantemente en movimiento, pues su representación en un escaneo 3D es un vacío, no se puede representar del todo por lo que está en movimiento. Aquí en la fotogrametría de nuevo lo que hacemos es tomar fotos de diferentes ángulos y el agua como nunca está en el mismo lugar, entonces digamos que la máquina la termina interpretando como un vacío en negro, que son como esos triángulos grandes que se pueden ver en la mitad. Eso también fue interesante pensarlo porque de nuevo la tecnología nos evidencia cosas que en la fotografía
no podemos ver. En la foto congelamos el agua y casi que no, pensamos el agua como un material más, pero el agua tiene propiedades que ningún otro elemento tiene y precisamente por eso es tan importante como para nuestra existencia, digamos. Entonces digamos, a estas conclusiones llegamos pues escaneando y trabajando y pensando en la naturaleza de la mano de hacer los escaneos. Eso me parece también como muy interesante dentro pues del proceso creativo, que tenemos un diálogo como con la tecnología, no la usamos como algo completamente estático, sino que pues yo la entiendo también como un compañero de cierta manera, como que es un ente o un ser de alguna forma que toma decisiones estéticas también dentro del proceso, como que no es solamente una herramienta, sino que es algo un poquito más, es de alguna manera un colaborador, ¿no? Esos son detalles de esa misma obra que también, no sé si se alcanza a ver bien por la compresión de la transmisión, pero pues bueno, es esta misma imagen que está compuesta como por esos triángulos, pero bueno, acá ya pudimos texturizar e iluminar la imagen, entonces hay sombras y luces que vienen como del proceso de renderizado en el programa. Yo uso Cinema 4D, ahorita de pronto podemos ver un poquito de eso. Pero entonces es interesante pensar que luego de tener el escaneo 3D, yo dentro del computador y con tiempo, digamos, en la casa, puedo tomar decisiones estéticas de cómo se va a ver la obra. Al final puedo volver a iluminar, puedo volver a texturizar, puedo volver a encuadrar. Entonces tengo un montón de libertad, digamos, dentro del universo digital para sacar la pieza final. Esas son más piezas de, como les decía, pues los escaneos de, en este caso, un líquen y un arbusto. Esas son nubes de puntos solamente. Ese es un detalle pues, de la obra del líquen. Esas son una orquídea morada a la izquierda y otro arbusto a la derecha. Y esta es una pieza pues, en video. Esto básicamente pues, están animando la posición en 3 dimensiones de cada uno de los puntos y yo voy animando la cámara también. Estas eran piezas que acompañaban un poco la expo. Son piezas, digamos, completamente nativas de lo digital, ¿no? No piezas no que están en el mundo físico, sino que solamente existen pues a través de las pantallas y en redes sociales, como Ana mencionaba un poquito antes. Eran más o menos experimentos, estas piecitas. Y este es un video un poco del proceso. Entonces, esos son el video, digamos, del registro que hacemos. Obviamente ahí se está viendo bastante pixelado. Pero básicamente la idea es como cubrir un espacio el que quisiéramos escanear, en este caso pues este frailejón. Ok, no puedo adelantar el video, es un poquito largo. En este caso, bueno, también nosotros, pues digamos que no, pues me ha tocado trabajar siempre como con lo que tengo a la mano, entonces la mayoría de los escaneos empiezan con el celular o con una cámara normal. Es mucho más sencillo hacerlo pues con un escáner 3D, pero muchos de estos lugares pues son caminatas de 5 o 6 días, entonces hasta las cámaras incluso fotográficas se nos quedaban sin batería, entonces lo más fácil en algunos momentos era pues sacar el celular y luego de estos videos del celular pues toca, uno se demora muchísimo tiempo como procesándolos porque toca exportar cada uno de los cuadros por separado y que eso sea en una imagen por separado y luego entregárselos al programa 3D como lo más limpio posible para que él, digamos que se demore un tiempito interpretándolos. Todos estos son como procesos que se pueden, digamos, asemejar un poquito a a un revelado pues, de una cámara análoga, ¿cierto? Y que no se demora mucho tiempo antes de poder tener como un resultado, que estos tiempos cada vez son menos y cada vez hay más sistemas más rápidos o sistemas más fáciles de usar para uno poder tener un escaneo, digamos, de muy buena calidad sin pasar como por todo este proceso anterior. Esos eran tomas como desde el dron, así que pasan rápidamente, pero más o menos ese era el lugar. Ese es el video pues, del el líquen que ya vieron. Pero aquí vamos a ver cómo este videito se termina convirtiendo ya en un modelo 3D. Como para que se hagan tal vez una idea, luego de uno hacer un viaje por ahí de una semana, una semana, 10 días en campo tomando como registros.
Normalmente me he demorado casi un año o un año y medio procesando todo el material para luego más o menos sacar unas 10 o 15 horas. Entonces es mucho tiempo mientras uno procesa cada uno de los videos, se los entrega al programa, ve si funcionan, si no funcionan, porque no sé, de los 80 quizás escaneos que sacamos como de chingaza, terminaron funcionando solamente 10. Precisamente como por las limitaciones, ¿no? de hacerlo con fotogrametría. Esas son un poquito las fotos y así se ve en el programa que yo uso, se llama Reality Capture, que la verdad es un programa bueno, pero de nuevo, como que nunca, pues nunca es perfecto, ¿no? Como que también como por tratar con la naturaleza, pues hay muchas limitantes porque uno no puede como cortar lo que hay alrededor para tomar las fotos perfectas, sino que uno tiene que adaptarse como al entorno para tomar las fotos de la mejor manera, pero pues nunca el resultado va a ser perfecto. Esto es más o menos cómo se ve el proceso. Ahí ahorita ya se va a texturizar. Entonces, la información de las fotografías es la que termina siendo la textura del modelo. Pero luego, sí, son modelos como muy crudos, que entonces uno tiene que postprocesar un montón dentro del software de 3D para lograr, eh, digamos, tener un resultado. Es la manera como se podía hacer hace unos años y como lo hacíamos, pero ahorita pues existen otras maneras más fáciles de lograr como resultados mucho más interesantes también. Así más o menos se ve en el programa. Y este es como el texto que acompañó pues esta obra. Eh, También voy a pegarle una leída porque pues, de nuevo me parece como muy interesante lo que uno termina pensando al utilizar estas tecnologías y como al hacer la obra, básicamente, ¿no? Como que uno con la tecnología empieza a entender nuevas cosas sobre el proceso creativo y sobre el mismo ecosistema. Esta serie se llamaba Allí donde el paisaje se hace agua, haciendo un poquito alusión a eso que les contaba, como que es la fábrica de agua pues, que tenemos acá al lado en Bogotá. El frío, el cansancio, el sol radiante o la lluvia helada que se siente hasta los huesos, la neblina que borra el camino, los frailejones, la laguna, las cascadas, los bosques y las montañas. Los páramos son formaciones rocosas elevadas, situadas en el trópico de nuestro planeta, ideales para el génesis de la vida. Una mezcla de sol, agua y minerales mantiene en pie a todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores. Allí donde el paisaje se hace agua es un proyecto que propone una mirada del páramo de Chingaza a través de una técnica que interpreta y traduce el paisaje generando un diálogo entre lo binario y lo orgánico. Expone una interpretación contemporánea de la naturaleza. Estas mediciones con luz evidencian las formas más detalladas de la piedra, trazan la geografía de la montaña y se pierden ante los huidizos cuerpos de agua. El proyecto busca expandir las propiedades de la fotografía, profundizar en el estudio de las formas, texturas y colores imperceptibles, obtener una representación tridimensional casi cartográfica de la flora y el paisaje. Estas piezas constituyen una aproximación distinta a la representación de los entornos naturales que nos rodean. Y estas son fotos ya como pues del espacio físico donde estaban las obras. La mayoría eran obras bidimensionales, ¿no? Como impresiones sobre papel de los escaneos o de los renders que hacemos de los escaneos, como de unas fotografías digitales que tomamos de los escaneos. Y en el centro estaba una reconstrucción hecha con una impresión 3D de un frailejón. Era como la pieza central de la expo y digamos que todas giraban alrededor del frailejón, que era un poquito pues la pieza más importante. Aquí hay como unos detalles de esa pieza. Eh, Fue la primera vez pues, que trabajé como con impresión 3D para hacer una pieza, entonces mucha gente cree que la impresión 3D, pues digamos que es como una impresión en papel que uno espicha el botón y estuvo, pero esta pieza por el tamaño que tenía, pues tocó sacarla como en varias partes, o sea, dividir la pieza en varias partes para luego tener sacar tres impresiones diferentes porque el área de impresión que teníamos pues no nos alcanzaba y luego pegarlas y pues finalizarlas como con un toque de pintura cromada. Mm, pero pues, el proceso es muy interesante porque sí es como pensar cómo podemos salir como de la bidimensionalidad de la fotografía a una tridimensionalidad física. O sea, esta pieza, digamos que viene de una fotografía, es un documento de un frailejón real, pero que podemos reconstruir en tres dimensiones. Es algo que existía que seguramente sigue vivo, pero es como una fotografía en tres dimensiones de nuevo, pues de ese frailejón.
Y últimamente, digamos que esta expo de Chingaza fue hace 2 años y llevo 2 años trabajando con el Amazonas, que es como el lugar prohibido para hacer escaneos de cierta manera, porque es, pues, es una selva como demasiado inundada, ¿no? De vida y demasiado tupida. Hay pequeñas hojas por todas partes. Entonces eso me pareció precisamente interesante, no solo por el desafío técnico, sino pues por evidentemente como la problemática que está viviendo como la selva, que en parte yo siento pues que es una problemática causada o gracias a lo lejos que estamos de la selva, como emocionalmente, de cierto sentido. Es muy poca la gente que vaya como a realmente vivir lo que se siente estar en el Amazonas, conocerlo como de frente, porque es un espacio pues hostil, ciertamente, pero entre más lejos lo tengamos, entre menos lo conozcamos, pues más daño le vamos a estar haciendo, porque menos entendemos como su belleza y menos entendemos su importancia. Y por eso, digamos que lo hemos olvidado, por eso se está acabando. Em, Siento que ya van a ser las 4, entonces voy a pasar medio rápido por estas imágenes para llegar como tal vez a las preguntas y a unas obras un poquito más interactivas del final. Esto es un escaneo de la última ceiba que sigue viva o que sigue en pie en el río Yavarí, que esto es en el Brasil, como unas 8 horas de Leticia. Dicen que pues a los lados del río Yavarí ya es la única, eso es un árbol que tiene casi el doble de altura de toda la demás, de todos los demás. Pues lo tumbaron como por los madereros, lo tumbaron por su madera, porque tiene muchísima madera y es muy buena. Esta es la única que seguía en pie y sigue en pie porque la comunidad indígena que vive cerca pues no dejó que la talaran. Estos son pues unos honguitos que encontré como caminando, em, más hongos, que ir al Amazonas pues me hizo pensar muchísimo en los hongos, como esto se relaciona un poquito también como con las tecnologías, porque las tecnologías en últimas lo que logran es conectarnos a nosotros. Es un poquito la misma labor que tienen los hongos y un poquito lo que termina pasando con el wireframe o la malla que está conectando como todo el trabajo en últimas estéticamente. Estas son varias flores. Las flores también es interesante pensarlas en este ecosistema porque uno está acostumbrado a ver muchas flores, pero la verdad es que en la selva encontrar flores no es tan fácil. Es un infierno verde, digamos, en ese sentido. Casi todo lo que uno está viendo todo el tiempo es verde y encontrar color no es tan fácil. O pues tonos rojos, tonos amarillos, no es tan sencillo. Entonces, todas las flores que me he encontrado, digamos, en los recorridos que he hecho en el Amazonas, pues las tengo escaneadas en esta biblioteca, digamos. Estas son como dos primas del jengibre o dos especies de jengibre. Y esto de nuevo es una piecita en video como con estos escaneos. Eh, es muy interesante pensar de nuevo como las materialidades posibles que nos dan los escaneos, porque es solo como un primer paso hacia un mundo de infinitas posibilidades, como que cada vez hay un nuevo programa o cada vez crece más el ecosistema y las posibilidades que uno tiene como que uno puede lograr teniendo un escaneo o a partir de un escaneo se pueden deformar de esta manera. Estos son renders hechos en Touch Designer y se están como deformando las formas naturales a través de procesos como naturales que simulan el viento y simplemente se están animando como los puntos de esos escaneos y van como de un escaneo al otro. Estas también son piezas como completamente digitales, como nativas de lo digital. Y un poquito están relacionadas como con lo que decía Ana de los NFTs. Estas piezas pues son NFTs ahorita en OpenSea. Y bueno, eso es una cita como que me inspiró como pensar mi relación con el trabajo en el Amazonas y es que si uno atiende a algo, significa que le está prestando atención y atender también significa o puede significar tender a cuidar algo o cuidar a alguien. Entonces un poquito eso que les decía de que el Amazonas pues lo tuvimos olvidado por mucho tiempo, yo siento que ahorita pues ya todo el mundo pues, le estamos poniendo la atención que se merece, pero por mucho tiempo era algo que estaba muy lejos y que no entendíamos cuál era su valor, ¿no? O cuál era su importancia. Pero pues la biodiversidad es casi que el valor más importante o lo más valioso que tenemos en el planeta en este momento y tenemos que relacionarnos lo mejor que podamos como con el ecosistema para realmente llegar a protegerlo y a protegernos a nosotros. Entonces, el último viaje que hice, pues lo hice a la Serranía de la Lindosa,
que es cerca a San José del Guaviare, es la puerta de Chiribiquete, le llaman. Uno no puede visitar Chiribiquete ahorita, pero en San José del Guaviare, en la Serranía de la Lindosa, uno se puede dar una idea de más o menos qué es Chiribiquete. Y para pensar en Chiribiquete, yo primero pensé como en Yosemite, que es pues, una montaña muy famosa en Estados Unidos, que si uno eh, la visita a través de Google Earth, pues se va a dar cuenta que ya está completamente digitalizada, ¿no? Entonces, aquí estamos en Google Earth. Para los que no conocen, pues es una herramienta muy chévere como para poder visitar diferentes lugares del mundo y tiene pues, como recreaciones hechas en 3D, en este caso pues por Google. Obviamente no todo el mundo está digitalizado, pero Yosemite, van a ver que sí. Si nos vamos a Yosemite, que digamos es una montaña similar a la de Chiribiquete en cierto sentido, con mucha menos diversidad, pero, pero digamos muy hermosa. Y si uno va a Yosemite, pues se va a dar cuenta que ellos ya digitalizaron perfectamente casi que todo el parque, ¿no? Entonces uno lo puede recorrer en 3D, como todo. Tiene realmente como una resolución muy alta. No puede navegarlo todito. Y esto lo muestro como para hacer énfasis como en la cita. Si uno llega a talar un árbol en Yosemite, pues seguramente lo van a encarcelar o algo muy malo le va a pasar. Pero si la gente tala árboles en el Amazonas, pues no está sucediendo nada. Y eso es un poquito porque a través de las tecnologías o a través como del día a día, pues le dimos más importancia a ecosistemas como este. También seguramente porque pues queda en Estados Unidos, pero, pero, pero de alguna forma pues el mundo digamos que están interconectados, entonces tenemos que valorarlos de la misma manera. Y si nos vamos a Chiribiquete desde Google Earth, pues vamos a ver que no hay nada. Entonces, un poquito, mi idea es como lograr hacer digitalizaciones en 3D de esos ecosistemas que pues están olvidados, ¿no? Y que son muy importantes para nuestro futuro y para la conservación de la biodiversidad. Literalmente así se ve Chiribiquete en Google Earth. Entonces no hay nada. Entonces un poquito pues era la motivación como a ir a la serranía de la Lindosa y generar estas imágenes. Estos son escaneos 3D de un cerro que se llama Nuevo Tolima. De nuevo como con el dron y se sacaron como las imágenes tanto del cerro como de los pictogramas. Estos son todavía trabajos que están medio en proceso. Esta serie pues no está terminada. Algunas de estas imágenes van a estar expuestas ahorita en un salón de arte y tecnología que se llama Voltaje, que de hecho inaugura el jueves, si alguno quiere pasarse. Eso es un poquito cómo se ven los pictogramas escaneados, pero de nuevo, son como pruebas por ahora. Y pues ya esos son como un poquito los videos de lo que hicimos con Ana y las chicas de Cocrea. Esos son videos del proceso del escaneo de la hojita de coca. Digamos que a diferencia de lo que yo había hecho antes, pues yo me iba, ¿no? a campo a hacer los escaneos. Y en este caso, pues estos equipos pues, no se pueden llevar a estos lugares, entonces pues teníamos que escanear algo como en condiciones controladas. Escogí la hoja de coca como porque, si bien no es como algo que uno se encuentra andando por ahí en el bosque amazónico, sí está como relacionada con la cosmovisión indígena y como con su deterioro, digamos. Entonces, eso es una pieza que también está en proceso ahorita. Eh, Rápidamente quería mostrarles un poquito cómo se ve esa imagen dentro del software y cómo se puede comparar un escaneo, digamos, hecho con el lane scan y los escaneos que yo hacía con mi celular. Digamos que así quedó la hojita. Esto es Cinema 4D. Eso, si bien se puede tal vez ver un poquito simple, es supremamente complejo lograr un escaneo así de digamos, de tantas hojas tan pequeñas y tan delgadas, ¿no? Y que solo quedara como el objeto que estábamos escaneando y todo lo demás, digamos, sea fácil de borrar. De verdad es muy difícil lograr tener un escaneo así como de unas hojas.
Esto es como un escaneo de los que yo hago con el celular, así sale tal cual. Entonces todo esto pues toca limpiarlo, digamos que tiene un montón de grumos. Realmente como que las posibilidades que tienen los escáneres de mano pues son increíbles y hacen el trabajo muchísimo más fácil y mejor, ¿no? Esto último pues quería mostrarles un poquito la obra que está en el Festival Realmix, que es interesante pensar cómo de estos mismos escaneos que yo llevaba haciendo durante 2 años del Amazonas, pues pude terminar creando como una experiencia de nuevo en realidad virtual que no solamente corre como en computadores súper sofisticados, sino que este Festival Realmix que lo organiza IDARTES eh, es un festival que ellos quieren o buscan que sea como de libre acceso. Entonces es un festival que está completamente hosteado como online y que uno puede acceder desde el celular, desde un computador, o si uno tiene unas gafas de realidad virtual, pues también puede acceder como a las obras. Entonces, uno entra como a la página, ¿no?, del festival. Eso está pasando ahorita, justo se acaba creo que el 30 de septiembre, sí, va el 1 al 30 de septiembre. Uno entra a la página de ellos, realmix.gov.co, y pues puede ingresar al Planetario de Bogotá, que es como el espacio virtual que está como hosteando todo el festival. Hay obras de diferentes artistas que los invito como a que recorran la exposición, que está muy interesante. Y ahí yo me gané un estímulo pues para hacer una obra que de nuevo recreaba como virtualmente el Amazonas. No sé, Ana, tú me dirás si cómo estamos de tiempo, si sigo y muestro esto o que de pronto es Pues medio demoradito. de pronto lo que podemos hacer es mandar el link ¿qué? Por el chat para que lo podamos ver, acceder a todos los interesados que quieran entrar allí a, digamos, explorar esta exposición. Como decía, es un sistema abierto que podemos entrar y empezar a navegar. Yo creo que sería muy interesante para los que están aquí. Yo quería así como darle un espacio a las preguntas. No sé si te parece si empezamos por ahí, por el tema de, pues tú nos has hablado un poco de esta diferencia entre técnicas, ¿sí? Entre la obtención de datos de datos de esta naturaleza o ecosistema, ¿sí? A través de fotogrametría versus el escaneo 3D, ¿no? Entonces, tú hablaste un poco de eso ahorita, pero en cuanto a, no sé, procesos creativos, ¿qué te puede aportar a ti eso comparativamente? Tú dijiste un poco del tiempo también, pero si puedes ahondar un poco más en eso, en el tema de esa comparación entre el escaneo 3D y la fotogrametría, pues que ya hablaste un poco, pero quería que profundizáramos. Claro, si no, pues digamos que la fotogrametría es como la tecnología que yo aprendí y digamos que de cierta manera pues me siento como a gusto con ella, pero los tiempos sí son una locura porque pues, uno toma las fotos y luego toca como editar esas fotos que queden como balanceadas correctamente en cuanto a color, y luego esas fotos pues uno se las entrega a un software que si las fotos son de muy buena resolución se puede demorar unas 7, 8 horas como en entregar el escaneo 3D finalizado, y en muchos casos pues el escaneo ni siquiera funciona, ¿no? Entonces, como uno simplemente está usando una cámara de fotográfica, pues el computador, digamos que se demora un montón de tiempo en lograr hacer como esta superposición entre las imágenes para generar el modelo 3D. Entonces, digamos que consume muchísimo más tiempo, ¿no? Y aparte de eso, pues, como no está como iluminado perfectamente el sujeto, sino que está utilizando la luz natural, pues hay lugares que se van a quedar oscuros o hay lugares que se van a quedar sobreexpuestos, que todo eso es información que se pierde. En cambio, con el escaneo, pues lo que yo vi que logramos hacer con la plantica de coca, pues es que como él va iluminando a medida que va escaneando, pues todo queda como perfectamente iluminado. Y en cuestión de, pues no sé qué fue, pero 20, 30 minutos uno ya tiene el modelo 3D en diferentes formatos, el formato que uno quiera, pues, y listo como para usarse, ¿no? Además de que como que el sistema del escaneo 3D pues entiende cuál es el objeto que uno está escaneando y lo que uno no, digamos, no quiere escanear, pues
el de una como que va entendiendo que eso no va y lo va borrando. En cambio, el proceso de la fotogrametría yo siempre tengo un montón de ruido, que en algunos casos puede ser interesante, sobre todo como en los pisos, como que se me meta un poquito el piso puede ser interesante, pero eso también se lograría como con el escáner 3D, pero simplemente hace un mejor trabajo el escáner 3D y simplifica el trabajo, ¿no? Siento yo. Buenísimo, pues hace poco también estabas mostrando también sobre el tema del frailejón, que fue como súper, pues para mí muy emocionante ver ese frailejón y todo el proceso de que hay detrás. Entonces hablemos un poco de eso, materializar tus proyectos artísticos en 3D, porque eso también con esta digitalización o hiperdigitalización de las obras de arte y nos queda también un espacio para pensar sobre la materialidad, pero en el sentido físico. Entonces quería que me hablaras de ese proceso que tú estás utilizando para hacer realidad estos frailejones en 3D. De una, sí, pues eso es muy interesante y realmente es muy loco pensar la evolución que han tenido las impresoras, porque pues el frailejón es el único que mostré ahí porque es el único que está finalizado, pero ahorita estoy terminando varias otras piezas que son impresas en 3D. Y digamos que cuando empecé a hacer como los escaneos, las impresoras 3D eran también, digamos, bien trabajosas. O sea, uno se demoraba mucho tiempo como calibrándolas, luego los tiempos de impresión eran muchos, entonces los escaneos que hice en el 2017, en ese momento no los imprimí, pero igual los tengo. Entonces sí, podría volver a ellos en este momento en el que ya, pues yo tengo la impresora como acá atrás mío. Es una impresora que no fue muy costosa y que ya se autonivela y que realmente hace el trabajo demasiado bien. Entonces como que los escaneos o el hecho de escanear como que perduran el tiempo de cierta manera porque van a venir muchas nuevas tecnologías con las que uno puede hacer cosas a partir de esos escaneos. O sea, es como una digitalización que de cierta manera no pasa en el tiempo y que ahorita es muy fácil, tanto con impresoras 3D o con CNCs o con cortes láser o con varias cosas, como que volver a hacer una fabricación digital de esos escáneres que uno tiene. Son como, de nuevo, fotografías que tienen muchas posibilidades de uso, ¿no? Aquí hay como no sé si se acuerdan de esta imagen, pero el tronquito de los hongos, pues este es como una pruebita de impresión también que hice de eso. Y es de nuevo, es pensar cómo esa fotografía sale de un plano bidimensional y se puede convertir en algo tridimensional. Buenísimo. Hay otra pregunta que me surge sobre todo para los artistas que están acá en este público conectados en tanto en YouTube como en Zoom. ¿Cómo puedes distribuir tu obra digital 3D? Hablaste un poco de los NFTs, pero hay dudas todavía en el público quizá de cómo puedes convertir estas obras digitales, volverlos NFT, empezarlos a circular en espacios de realidad virtual o en espacios de galerías virtuales. Sí, pues o sea, los NFTs son algo como que todavía como sociedad no hemos aprendido cómo relacionarnos con ellos. Son sin duda como un invento, un desarrollo tecnológico muy interesante y muy poderoso, ¿no? Poderle dar una comercialización a objetos completos pues, que son como nativos de lo digital o que solo viven en lo digital. Hacer uno un NFT pues realmente no requiere de mucho. Uno pues lo único que tiene que hacer es abrir una cuenta en una plataforma. Hay varias, digamos que yo la mayoría de los NFT los tengo montados en OpenSea, que funciona con la red de Ethereum. Entonces uno simplemente tiene que crear una billetera de criptos y ellos vinculan una imagen que uno sube con una descripción a, digamos, un token digital que uno tiene en su billetera. Y luego, si alguien lo va a comprar, pues uno vende ese token. ¿Qué pasa con ese token? Que la red Ethereum, pues de muchos computadores que están conectados como en esa blockchain, pues respalda que esa transacción efectivamente se hizo y respaldan que X o Y persona pues es dueño de ese NFT. Sin embargo, la tecnología como tecnología, pues digamos que no es nada. Lo que es interesante pensar ahí es como qué proyectos se pueden hacer con NFT, por qué uno va a vender un NFT, o qué tipo de comprador pues puede existir para ese NFT, porque
porque hay muchas cosas, ¿no? Ya como te digo, uno puede subir una foto que uno toma con el celular, la puede subir a esa página y decir que es un NFT. Cualquier cosa que viva en lo digital, pues puede ser un NFT. Entonces, como la tecnología como tal está ahí para usarse, pero lo interesante es pensar maneras de usar esa tecnología. Eh, si es para financiar algún proyecto en particular, bueno, para de pronto pensar diferentes versiones de una misma obra que está en físico, que existan otras versiones en el mundo digital. Como que es un lienzo en blanco un poco que todavía nos estamos empezando a entender cómo relacionarnos con eso, siento yo. Pero sin duda tiene pues, un montón de potencial. De hecho, en octubre van a organizar la conferencia como de desarrolladores de Ethereum mundial, o sea, el DEFCON, que es como la conferencia de Ethereum a nivel mundial. La van a hacer acá en Bogotá, en Corferias, en el Ágora, y ahí va a haber una expo, un poquito hablando como sobre naturaleza y tecnologías, y todas las piezas van a ser NFTs. Entonces también ahí de pronto para que revises eso. Eso va a ser Gracias, como el 10 de octubre más o menos. Y de nuevo, todo el mundo que está como en ese mundo está entendiendo que es algo que se está construyendo paso a paso, ¿no? Pero que total. tiene un montón de potencial y futuro. Sí, justamente queremos como abrir el espacio al público de artistas que estén conectados aquí o en YouTube, que le quieran hacer preguntas al artista, si hay algunas dudas sobre el proceso. Pues fue muy inquietante ver estas digitalizaciones del Cerro, el Tablazo, el Desierto, la Tatacoa, bueno, el Chingaza y ahora pues en este proyecto del Amazonas que me parece como muy necesario también pensar en la digitalización de estos ecosistemas para, como tú decías, empezar a tener una conciencia mayor sobre su preservación, conservación. Y creo que eso no se ha aplicado del todo aquí en Colombia y sería muy novedoso para todos los que están acá pensar en ese tipo de proyectos. Pues deben ser proyectos gigantes, pero si hay algún tema sobre la mesa que quieran discutir o charlar más, está abierto el micrófono. Si no, podríamos hacer otra pregunta. No sé si hay, mm, no sé, parece que todavía no hay, pero bueno, hay otra pregunta que está más relacionado con, pues, tú hablabas un poco de otros artistas colaborativamente con tu colectivo, el Más Play. eh, Entonces, hay muchos referentes en este momento, o no tantos, esa es la pregunta, sobre artistas 3D que están haciendo este tipo de cosas, cómo esa red empieza también a trabajar colaborativamente, a usar estos dispositivos digitales. ¿Puedes hablarnos un poco más de, como de esos otros referentes, artistas colombianos locales que están implementando estas tecnologías? Sí, claro, pues bueno, digamos que eso es otro tema muy interesante y es que siento yo pues que estas tecnologías se aprenden un poquito haciendo y se aprenden gracias a una comunidad, digamos, muy activa que existe online, ¿no? No, todo el tiempo están saliendo como nuevos plugins o programas que uno puede aprender, como que puede ser abrumador de cierta manera, pero las herramientas están para uno aprender como de manera online, ¿no? Entonces se crea como una comunidad completamente virtual que es la que en últimas le ayuda a uno como a lograr las cosas, ¿no? Y todo el tiempo se está como de alguna manera retroalimentando, ¿no? Artistas trabajando como con escaneos 3D, hay muchísimos. Yo tenía abiertos un para acá como en el navegador. Él es Jacob Kutsk Stinsen. Él es como, él es artista, pero mucho tiempo fue programador de videojuegos, entonces está como entre esos dos mundos. Como es muy bueno como programando, pero también ha desarrollado una sensibilidad muy interesante y son obras que digamos que nacen de escaneos 3D, pero que luego pues están intervenidas con otro tipo de objetos 3D también. Esta que se llama Bird Bird, yo tuve la oportunidad de verla y, y buscaba como hacer
como recrear lo que era Berlín antes de que Berlín fuera una ciudad. Pues Berlín lo que era realmente era un pantano, digamos, que era muy importante como para las comunidades que vivían ahí en su momento. Y él se fue a, a lo que queda pues, de los pantanos que están cerca y recreó como un mundo completamente digital. Pero lo más interesante como de su trabajo, además pues, de que visualmente es muy impactante, es que cuando uno lo veía expuesto, la obra nunca se estaba repitiendo. O sea, todo estaba hecho como dentro de Unreal Engine, que es un motor de desarrollo de videojuegos, y las escenas estaban, digamos, preestablecidas, eran varias. Digamos que la pieza se demoraba como 2 horas en dar un loop, pero ese loop nunca era el mismo. O sea, las cámaras estaban ya programadas, pero la iluminación iba cambiando, las texturas iban cambiando de color. Entonces la obra estuvo expuesta, si no estoy mal, como unos 3 meses en el lugar. Y lo que estaba pasando por las pantallas nunca fue exactamente igual. Si bien venía como de los mismos escaneos 3D que él hizo y de un trabajo previo como que él hizo, la hora siempre cambiaba como por la hora del día en la que está iluminada o los colores se randomizaban un poquito, el movimiento de la cámara también. Entonces uno todo el tiempo estaba redescubriendo el ecosistema, ¿no? De una manera similar a la que uno todo el tiempo está redescubriendo un ecosistema en la vida real. Por más de que uno vuelva al mismo lugar que ya conoce, pues uno siempre va a ir a otro momento del día, como con otro clima, otra iluminación. Entonces todo el tiempo uno está redescubriendo, ¿no? La naturaleza. Juega como con esa idea, me pareció muy interesante. Es como un referente muy claro que tengo. eh, y pues los otros pueden ser Marshmallow Laserfist, que también pues crean experiencias de realidad virtual basadas como en diferentes tipos de escaneos. Yo me acuerdo de haber visto esta, In the Eyes of the Animal, que precisamente pues lo pone a uno en los ojos de un animal, uno empieza haciendo un sapito, si mal no me acuerdo. Es una experiencia de realidad virtual y uno transforma como las perspectivas, ¿no? A través como pues de estas tecnologías, uno puede ponerse en los ojos de otros seres. Eso también fue muy interesante. Bueno, muchas gracias, muy interesante los referentes. Yo creo que es una muy buena, digamos, forma de aprender de otros que ya llevan un camino recorrido y nos inspiran a todos para entender la tecnología. Como tú dices, me gustó mucho algo que tú decías en la presentación, decías, la tecnología es un ente que toma decisiones estéticas dentro del proceso creativo, digamos, y de alguna manera es un ser colaborador. Entonces yo creo que es interesante pensar en las tecnologías como, como una extensión también del ser humano, una forma de apoyarnos y de mejorar también algunos procesos, de entender más, como tú decías, la tecnología a veces también nos lleva a descubrirnos más también. Entonces, eso es interesante. Hay una pregunta de Carlos Velandia que dice, hola, hola, junto a mi colectivo realizamos una película con fotogrametría y Unity. Les comparto el trailer. Ah, bueno, gracias. Sí, de hecho, Eh, no había visto que Carlos estaba acá. Yo vi el tráiler hace unos meses. Eh, Felicitaciones porque pues, está brutal. Sé que te ha ido muy bien como en varios festivales. Eh, y sí, pues definitivamente es como, pues son tecnologías que abren la manera como de crear imágenes, ¿no? Y las imágenes pues van de la mano como con cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces crear diferentes tipos de imágenes pues es súper, súper interesante. No sé si nos cuentan cuándo se va a poder ver acá en Colombia. Hola a todos, pues les cuento que esta peli que se hizo en fotogrametría en Unity va a tener estreno en Colombia el 28 de octubre a las 5 de la tarde en la sala 3 de la Cinemateca, en el marco de la Mitbo. Entonces, Ya, pues seguramente estaré con mi colega codirectora para sesión de preguntas y respuestas, por si quieren pasarse. de una, gracias. excelente, gracias. Muy interesante que podamos también ver la película, promocionarla a través de Cocrea eventualmente. Bueno, muy chévere. Entonces, pues no, ya estamos llegando a lo último. Se nos extendió un poco más la conferencia, pero yo creo que valió la pena. Si hay alguien más que tenga preguntas, les va a llegar al correo una pequeña encuesta
nos gusta también medir qué podemos mejorar, qué podemos ofrecerles, qué charlas podemos hacer próximamente. Entonces yo creo que eso es importante para nosotros como una forma de seguir como o mejorando y dándoles como también respuesta a esas inquietudes tecnológicas que todavía hay, ¿no? Entonces, no sé, Álvaro, si quieres decir algo más, la verdad queríamos era compartir como los datos de contacto, también tus redes sociales para que te sigan a ti, como en tu proyecto artístico, estás en Instagram. Sí, ahí en la última diapositiva, pues ahí está el correo y el Instagram. Perfecto, gracias. Y también nosotros estamos como CoCrea 3D en distintas redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en donde más. Estamos en todas las redes sociales, mejor dicho. Pues, pero lo más importante es que puedan revisitar esta conferencia, puedan verla en diferido y pasársela a otros amigos, colegas que estén interesados en estos temas, porque nuestra misión, como les decía, es difundir los conocimientos y también ofrecerles estas soluciones con equipos como escaneo, escáneres, impresoras. Entonces, si hay inquietud o hay preguntas, estamos en redes o en este correo que ya les voy a dejar acá. Listo, no, muchas gracias por el espacio, Ana. Gracias a ti, muy Ahí seguimos en chévere. contacto. Sí, muy chévere todo el proceso. Yo creo que quedamos con ganas de seguir viendo tus procesos y tu obra en general. Muy interesante. Gracias a todos por participar. Entonces, pues no siendo más, yo creo que ya nos vamos y ya, pues estén atentos a nuestra próxima conferencia de CoCrea 3D Academy. De una. Gracias a Gracias por el todos. espacio y un saludo a todos. Bueno, gracias. Gracias.